Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. El importante aquí es el doctor Dwayne Beck, que está a mi lado. Dwayne es profesor del Departamento de Ciencias de la Universidad de South Dakota. Él, aparte de trabajar en la universidad, gerencia el campo experimental Dakota Lakes. Este campo es propiedad de una organización sin fines de lucro que fue creada a fines de los 80 por agricultores familiares y emprendedores. El campo Dakota Lakes fue manejado usando verdaderas técnicas de agricultura conservacionista, básicamente siembra directa continua y rotaciones, que han tenido mucho éxito. El impacto primario de los resultados de Dakota Lakes fue el desarrollo de programas que permitieron a una gran proporción de productores del centro de South Dakota adoptar técnicas de agricultura conservacionista, siendo, por supuesto, rentables. La identificación del rol extremadamente importante jugado por la rotación de los cultivos para minimizar el perjuicio ocasionado por las malezas, enfermedades e insectos, incrementando la rentabilidad del sistema, fue la contribución clave del éxito del campo experimental de Dakota Lakes. Los principios desarrollados en Dakota Lakes fueron exitosamente aplicados a muchos ecosistemas en todo el mundo. El Dr. Beck, entonces, forma parte también del Salón de la Fama de la Universidad de South Dakota en el 2007. El Dr. Lake nos va a hablar de sistemas de producción sustentables. Hace más de 20 años que la palabra sustentabilidad apenas se comenzaba a escuchar en los ámbitos académicos o científicos. Hacía solo referencia a una idea, a un concepto que parecía intangible o difícil de llevar a la práctica en ese momento. Luego la palabra se fue haciendo cada vez más común y estuvo más a la moda. Y es una palabra que conjuga el ambiente, lo económico y lo social, ¿no? Agarrada de la mano de la siembra directa, del manejo de las rotaciones y el uso de los ciclos naturales para manejar malezas, pestes e insectos, esta idea parecía acercarse cada vez más a la realidad. Hoy el Dr. Wayne viene a mostrarnos que es una idea muy concreta, dándonos una visión integral y filosófica de una producción sustentable. Los dejo con el Dr. Dwayne Beck. Good afternoon. Buenas tardes, es un placer venir una vez más a la Argentina. He estado varias veces aquí y yo considero a muchas de las personas aquí uno de mis mejores amigos. Estamos entre Minneapolis y Denver, de hecho, en el meridiano 100, y en los primeros días la gente de Estados Unidos pensaba que no se podía cultivar nada en esas latitudes. Estamos a 3 horas de Mount Rushmore y 2 horas y media de Sturgis. Y yo estoy realmente... me da un poco de pena no poder ver las carreras que se están desarrollando ahora. Y estamos muy cerca de la Danza con Lobos, donde se filmó Danza con Lobos. Seguramente recordarán esa película, pero lo más importante es que tengan en cuenta la vegetación natural de esa zona, un poco más seca de lo que ustedes están acostumbrados, pero más similar a lo que encuentran ustedes en la zona sur y oeste de la Argentina, donde tenemos pastos mixtos. El único lugar donde encontramos árboles en nuestro ecosistema es donde hay un poco de agua proveniente de las colinas. Esta es una foto aérea de la estación de investigación, propiedad de un grupo de productores. La vegetación natural, como ven, son cactus que a veces aparecen en los campos. Dakota Lakes es un establecimiento con un concepto único. En aquel momento es un centro de investigación, propiedad de los productores. Y la propiedad entonces de estos productores, donde hay riego y también es una zona de secano. Hacemos más dinero en estas zonas de secano que en zonas bajo riego.
Uno de los problemas del riego, sin embargo, es que lleva demasiado trabajo y requiere mucho mantenimiento y hay que seguir reparando la maquinaria, y de modo que se vuelve algo muy costoso. Queremos tener algo de riego, pero no todo bajo riego. El dinero que hacemos financia gran parte de la investigación. Mi sueldo proviene de la universidad. Hoy no voy a dar demasiados detalles porque lo peor es estar estancado entre ustedes y el happy hour. Así que no quiero que terminemos demasiado tarde. En el año 70, el precio promedio del trigo era de 5 centavos por kilo. El precio promedio de un litro de petróleo era de 0,6 centavos. El precio actual es menos de 25 centavos por kilogramo y el litro de crudo de petróleo era de 67 centavos. No estamos a la par porque el precio del trigo no está aumentando tanto como el precio del petróleo. Y gran parte de nuestros sistemas están muy basados sobre el uso de la energía con petróleo. En Minnesota, donde predomina la labranza, lleva 92 litros de diésel por hectárea para hacer la labranza y la siembra. Somos bastante eficientes para quemar petróleo y lleva 1,7 litros de diésel para fabricar, transportar y aplicar 1 kilo de nitrógeno. De modo que si un productor de Minnesota aplica 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea, la energía implicada es prácticamente 3 veces la utilizada para la labranza, siembra y cosecha. Y en agricultura, por ejemplo, el 80% de los costos de insumos totales en agricultura pueden ser rastreados directamente a los insumos de energía que vienen de afuera. 80% de eso puede ser rastreado directamente a la energía, generalmente tratándose de combustible fósil. Hace 150 años, cuando vinieron nuestros ancestros, esencialmente eso no se producía, era cero. En 100 años debería también ser cero. Si seguimos tratando de transformar combustible en alimentos, seguiremos perdiendo. Nosotros, como una estación de investigación, será neutral para combustible fósil para el año 2026. Es así como hacemos las cosas allí. Nosotros establecemos lo que vamos a hacer, establecemos un objetivo y después decidimos cómo hacerlo. Lo que plantea una cantidad de preguntas cuando hacemos ese tipo de declaración. Esto incluye producir suficiente energía para reemplazar toda la energía asociada con la producción y el transporte del cultivo. Así que también tenemos que compensar ese uso de energía. Y esto se va a realizar sin quitar los nutrientes del suelo, la materia orgánica y productividad, o impactando de manera adversa el ecosistema. Para cumplir con esta meta, vamos a tener que realizar un cambio transformacional y no incremental. Hay muchos trabajos y todos están hablando de lograr un poco de incremento con un poco más de rinde. Cuando yo llegué a este establecimiento de investigación, se producía un cultivo cada 2 años y utilizaban la labranza para hacer esto. Lo llevamos de ese sistema a un sistema de siembra directa y ahora el cultivo promedio con rotación es posiblemente cerca de 4,5 a 5 toneladas y actualmente estamos llegando a 6 toneladas o más, y también se produce 10 toneladas por hectárea de maíz y posiblemente 3 a 4 toneladas de soja. Cuando plantan soja, en realidad se produce mucho más girasol que soja. Ese fue el cambio transformacional y no incremental. No intentamos hacer que cultivaran más trigo
cultivo para tener mayor rinde. En consecuencia, seguramente van a incrementar su rentabilidad por un factor de 4 o 5 y también incrementar su productividad en términos de grano. Prácticamente todos los cambios en la agricultura han sido incrementales hasta la fecha. Prácticamente todo el proyecto de investigación es algo incremental y no repensar para volver a los principios, sino será cambiar de manera incremental con lo que comenzamos a partir de nuestros ancestros. Los híbridos son un cambio incremental, también son los transgénicos un cambio incremental en muchas maneras. Aún la siembra directa, como se la practica en muchas zonas, es simplemente un cambio incremental. Lo único que se ha hecho es reducir la cantidad de labranza o de laboreo. Este proyecto es una manera diferente de abordar los problemas y forma parte de un esfuerzo mucho más complejo que productores y sus hijos enfrentarán en las próximas décadas. Eso se ha discutido bastante esta semana, el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Si continuamos con esos cambios incrementales tratando de cumplir con alguna meta, seguramente no vamos a lograrlo, porque a medida que aumenta la población de manera geométrica o exponencial y no incremental, nunca en la historia la humanidad ha enfrentado de manera conocida este tipo de catástrofe. Los volcanes y los asteroides pueden impactar sobre cualquiera, pero no sabemos qué van a venir, así que no podemos hacer nada al respecto. Las guerras y las contiendas políticas no impactan a todo el mundo al mismo tiempo. El abordaje al cual nos estamos refiriendo como algo transformacional es una estrella fugaz en el ecosistema. Es algo bastante emocionante. A principios de la década 60, Estados Unidos estaba un poco demorada en el desarrollo de ciencia y tecnología hasta tal punto que amenazaba el futuro de la viabilidad del país. Un joven presidente, John Kennedy, actuó sobre esto, estableciendo esta meta, que para fines del año 69 llegaría el hombre a la Luna y volvería sano y salvo a la Tierra, pero nadie creía en eso. Pero él no dijo, vamos a construir una nave espacial un poco más rápida o más grande y quizás entonces podamos alunizar. No, simplemente lanzó el desafío y dijo que lo íbamos a lograr hacia fines de la década. El último mes nosotros celebramos el 45 aniversario del Apolo 11. Odio decir que recuerdo eso, porque en realidad me gustaría pensar que era bebé en aquel momento, pero no lo era. Necesitamos el mismo tipo de foco y de decisión dirigida alrededor del mundo y un ecosistema y producción de alimentos. ¿Dónde están los políticos? Deberían estar aquí. Esto debe estar dirigido en todo el mundo al ecosistema. Todo el mundo come, no todo el mundo está dedicado a la agricultura, pero todo el mundo necesita comer. Por eso los políticos deberían estar aquí. Por eso, digamos que lanzamos un desafío para el año 2030 para Norteamérica, Sudamérica y Europa, que van a todos utilizar sistemas que van a producir suelos vivos, agua limpia, alimento nutritivo y sano, y vida silvestre abundante. Digamos que esa sea nuestra meta. Vamos a medir los resultados, no los insumos. Decimos, vamos a producir estas cosas. Esta meta, si la abordamos de esta manera, hace que la investigación incremental no tenga demasiado valor. Hemos comparado estudios que se están desarrollando para ver si la siembra directa es mejor que la labranza. Quizás deberíamos labrar ahora o no, pero todo eso no tiene importancia. Si vamos a hacer las cosas para cumplir esas metas, esos estudios no tienen sentido alguno. Y si lo tienen,
o si ocurren, deberían ser muy limitados. Hemos estado labrando la tierra suficiente tiempo. Deberíamos saber qué hace la labranza. Todas las herramientas de labranza destruyen la estructura del suelo, reducen la infiltración de agua, reducen la materia orgánica y aumentan las malezas. En Estados Unidos tenemos mucha gente que vende la labranza vertical. No hay diferencia entre lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. Y provoca todas estas cosas, ¿no? Cambia aun cuando le demos otro nombre. 9.000 millones de habitantes. No tiene sentido para que Norteamérica, Sudamérica y Europa degraden nuestros ecosistemas en un intento de alimentar 9.000 millones de habitantes. Y además intentar producir combustible, biomasa y fibra, porque si hacemos eso, en primer lugar, estos 9.000 millones de personas no van a poder comprar ese alimento, y si pudiesen hacerlo, vamos a tener un suelo demasiado degradado y morirían nuestros descendientes y las tierras terminarían de esta manera. Necesitamos concentrarnos en sistemas, no en los detalles. Desafortunadamente, la ciencia ha llegado al punto en el cual favorece el detalle. Cuanta más especialización, mejor, en lugar de tener sistemas inclusivos. Debemos concentrarnos en los resultados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con el agua, con el aire? Ese tipo de cosas. No en los insumos, no en lo que nosotros introducimos. Necesitamos actuar de manera que evitamos el problema. Necesitamos anticiparnos a los problemas. Si ustedes están cultivando soja sobre soja o maíz sobre maíz sobre maíz y no prevén que va a haber problemas de malezas resistentes, son muy tontos. No hay otra manera de decirlo. Es necesario actuar y evitar ese problema en lugar de reaccionar una vez que ya existe ese problema. Necesitamos el compromiso, necesitamos mucha gente que se comprometa a las cosas. Si tenemos, por ejemplo, tocino con huevos, si eso comieron esta mañana, el pollo participaba del desayuno. Hubo un compromiso y esa es la diferencia. Ahí estaba comprometido el cerdo y el pollo involucrado. Ciencia y razón no tienen emoción ni rumores. Si uno degrada el suelo, el agua y el aire para ser rentables, eso no cuenta. Eso es inaceptable. Si uno toma esteroides para poder correr más rápido, eso no cuenta. Y eso tenemos evidencia de que ha sucedido. Veamos los procesos del ecosistema, el ciclo del agua, el flujo de la energía, el ciclo mineral, la dinámica de la comunidad. Así basamos nuestra investigación, las plantas bajo condiciones de secano, qué es lo que causa la degradación. Lo que estamos haciendo es tomando nuestros nutrientes y los estamos acelerando al Golfo de México en Estados Unidos. Y yo empecé en irrigación y siembra directa porque los productores tenían riego de pivote y estaban dejando que el agua se escurriera en sus campos. Y todo lo que hacían, estaban labrando la tierra y querían seguir labrando más tierra. Y justamente yo traté de detenerlos, por eso yo les ayudé a pensar que si hacíamos labranza cero íbamos a evitar el escurrimiento. 50 milímetros de agua de riego en 9 minutos sin escorrentía, sin escurrimiento en vertisoles verdaderos. Eso es lo que pudimos hacer en combinación. Y es porque desarrollamos estos suelos con estas masas de no gramíneas, de pastos, de macroporos, perdón,
logramos acelerar el ciclo mineral. Los nutrientes en nuestra planta están disponibles o han sido lixiviados, erosionados o se han sido eliminados del paisaje. Estos se enviaron a China o a Europa y vio el océano. ¿Qué les pasó a nuestros nutrientes? Ahora, si nosotros no estamos alimentando el ciclo de agua, nuestros nutrientes se van a ir se van a perder en la filtración salina y se va a formar esta filtración salina. Esto pasa porque dejamos lixiviar a nuestros nutrientes. El nitrógeno se está yendo al acuífero también. Los ecosistemas que dejan escapar nutrientes se transforman en desiertos eventualmente. Y eso es lo que estamos creando cuando dejamos que se fuguen, que se pierdan nuestros nutrientes, si no hacemos nada para recuperarlos. Justamente eso es uno de los problemas que tenemos. Nosotros tenemos un tren de 120 vagones que contiene soja y aproximadamente tenemos 60 toneladas en cada vagón y este tren contiene 400.000 kilogramos de fósforo y no vuelve a menos que alguien quiera volver a recuperarlos y traerlo de China otra vez a Estados Unidos. Y bueno, de alguna manera estamos exportando nuestros nutrientes. Para evitar la fuga, el escape, utilizamos estos cultivos de cobertura que también nos ayudan a conservar la riqueza de nutrientes en nuestro suelo. Esta es uno de nuestros cultivos de cobertura. Acá este es otro que podemos hacer es captar el nitrógeno del aire. La otra noche me dijeron cuántas partes por millón hay de nitrógeno en la atmósfera. Y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de recuperar esas partes por millón. El nitrógeno permite que el rastrojo débil se transforme en materia orgánica rica. Nosotros lo que hacemos en este caso es usar como pastura estos cultivos y esto nos permite al mismo tiempo mantener los stands densos. Nosotros tenemos que capturar y liberar los nutrientes. Pasa con la gente que hace pesca, cuando está vedada la pesca, pesca el pez, pero lo vuelve a liberar al agua. Esa es en la pesca deportiva, justamente. Devolvemos los peces al agua. Otra cosa que ocurre, y si vemos el sistema radicular de unos cultivos de cobertura, estos son hifas de penicillium. Esto permite solubilizar el fósforo del suelo y permitimos recuperarlo y que sirva de nutrientes para nuestros cultivos. Aquí tenemos micorrizas y no dejamos que el fósforo se fugue. No necesitamos agregar ningún tipo de fertilizante de fósforo porque lo produce la misma planta. Otra cosa que pueden hacer las micorrizas es que transfieren el nitrógeno de las leguminosas y no leguminosas. Esto es una foto que fue tomada de un campo de maíz que no tenía agregado de fertilizante nitrógeno. Luego pusimos algunas sojas al lado del maíz y la soja le transmitió el nitrógeno a la planta de carbono. Hicieron un intercambio de carbono, justamente tomaron el carbono del maíz y fue un intercambio de nutrientes. Nosotros pudimos cultivar alfalfa en asociación con un trigo bajo irrigación continua. Y bueno, y esto fue justamente que lo hicimos por razones científicas, porque de alguna manera la alfalfa alimentaba de nitrógeno al maíz. Este es un campo utilizado como campo de pastoreo. Aquí tenemos la biología del suelo que hace todo su ciclo. Durante el invierno la biología del suelo se detiene. Aquí tenemos
27 grados bajo cero, y esto significa que no se produce ninguna biología edáfica por ese motivo. Aquí vemos que el rumiante está tratando de pastar en un campo que está congelado prácticamente. La mayor parte del nitrógeno en el alimento animal se lleva al feedlot prácticamente. Nosotros trabajamos mucho con sistemas de pastoreo de fardos, también de grano y pastoreo. Tenemos celdas o células de pastoreo de autopropulsión. Este sistema de grano y pastoreo fue adoptado de Australia. Y con respecto a estas células de pastoreo autopropulsadas, cuando el proceso de hacer un potrero de pastoreo, de esta manera no necesitamos movilizar tanto a nuestro ganado porque tenemos estas células. Este es el residuo cortado. Las patas no solo tienen patas para ir caminando. Esto es lo que ocurre en invierno, es un residuo que ha sido segado. Pero esto permitió hacer los ensayos de suelo o los análisis del suelo para ver qué nutrientes se necesitaban. Si nosotros quisiéramos saber algo del suelo, ¿qué nos interesaría conocer del suelo? La materia orgánica, por supuesto. Si nosotros tomamos nutrientes del suelo, no solo vamos a tomar nitrógeno, también tenemos carbono que podemos tomar del maíz. Y si tomamos el contenido de los residuos, vamos a ver que vamos a poder tomar una determinada cantidad de nitrógeno, pero también 3.400 kilogramos de carbono. El carbono elimina los nutrientes del suelo y también los nutrientes de la atmósfera. Una pequeña cantidad de materia orgánica por peso tiene un importante impacto en el espacio de los poros porque solamente pesa 1/5 parte de su volumen. La materia orgánica del suelo está... Esto tiene que ver con la capacidad de agua del suelo y la materia orgánica del suelo. Si nosotros consideramos que vamos a aumentar la materia orgánica del suelo en un 4%, esto significa que va a representar el 60% del agua disponible, de la capacidad de disponibilidad de agua del suelo. Y nos vamos a dar cuenta que un suelo que se irrigaba ya no necesita irrigarse y el costo sería muy alto. Pero de esta manera no tenemos más el gasto de la irrigación y tenemos suelos que han sido restaurados. Esto es un estudio de rotación, esto es trigo de invierno, en una rotación que tenía un cultivo de bajo residuo. Esto es trigo de invierno rotado con un cultivo que tenía rastrojos con 1/3 de la altura. Aquí vemos lo que está en rojo es alta cantidad de residuo y lo que está en verde es menos. Todos estos campos fueron sembrados con maíz y arvejas y en algunos casos soja y trigo de invierno. Aquí logramos tener un 50% de residuo y en algunos otros casos 80% de residuo. Las diferencias de rinde en el
año 2006 tuvimos 201 milímetros de precipitación y un rinde de 4.0. En el año 2002, que teníamos 162 milímetros, fíjense que duplicamos prácticamente el rinde de 2 a 4 toneladas por hectáreas. En un buen año, donde tuvimos 600 milímetros en el periodo de un año, también prácticamente estamos duplicando el rendimiento de 3.8 a 6.2. Es decir, que la materia orgánica hace una gran diferencia. Esta es una vieja foto de mis 3 chicas que tenían más o menos la misma edad que las chicas de César. Aquí tenemos chicas de ojos rubias y de ojos claros. Los chicos de César a lo mejor son de cabello oscuro y ojos oscuros también. Esta fotografía muestra el sistema radicular de gramíneas de pradera en América del Norte. Cuando uno cultiva una soja, imagínense qué ocurre en este caso. La materia orgánica del suelo, los cambios en materia orgánica del suelo están asociados con la remoción de residuos, y esto necesita ser comparado a los sistemas nativos o necesita compararse con los sistemas de siembra directa mejorados, que no degradan como lo hace la labranza convencional. Hacen maíz continuo, y a quién le importa si tienen un rendimiento continuo, si se hace labranza o no, mientras haya rendimiento. La degradación del suelo no les importa. El residuo puede implementarse por ciclos utilizando animales de pastoreo si los sistemas utilizados están adecuadamente diseñados y se mantiene un cultivo de cobertura completo. El daño que le hace el ganado al suelo no está causado por los animales, sino en realidad por la gente que los controla. Si nosotros tenemos daño del ganado, tenemos que tener bien claro que no es el ganado el que tiene la culpa, sino el idiota que los controla. Es así. Los ecosistemas están limitados por el ciclo de carbono. Los compuestos, la construcción y el reamado de los compuestos de carbono son parte del ecosistema. El ecosistema tiene aproximadamente 208, 350 partes por millón de carbono. ¿Cuántas partes por millón de nitrógeno tenemos en la atmósfera? 800.000. El 80% de nitrógeno. 800.000 partes por millón de nitrógeno. El tema tiene que ver con lo bien que manejamos el carbono y cómo utilizamos nuestras técnicas para poder cosechar la energía del sol. ¿Cuánto luz solar le da a las hojas verdes y genera alimento para el ecosistema? ¿Se utiliza esta energía? ¿Se acuerdan que dije que utilizábamos el 80%? Era energía que venía del exterior, pero la energía que utilizamos, ¿es constante o es finita? ¿Es eterna o es finita? La luz del sol es eterna, es constante, va a estar este año, el año que viene, pero con el petróleo, el gasoil, es limitado. ¿Es benigno o puede causarnos daño? Si hablamos del gasoil, o sea, tenemos que cosechar lo que está ocurriendo y tenemos que nuestros ecosistemas funcionen con más riqueza, no de forma tan deficiente. No tenemos que ocuparnos de cosechar del suelo lo que podemos cosechar del aire o del sol. El dinero incluye capital humano y esto puede ser de fuentes internas o de fuentes externas.
nosotros, utilizando nuestro dinero, construimos infraestructura, pero de hecho, construimos infraestructura. Si nosotros construimos mejores suelos, vamos a ganar y vamos a recuperar nuestro dinero. La gente tiene mucho miedo de que van a poner dinero en algo tan efímero como es construir materia orgánica en el suelo. Eso no les parece una inversión. El uso tiene algo que ver con el consumo. En Winnipeg, que se hizo el Congreso Internacional de Agricultura de Conservación, se habló de un tractor de una determinada cantidad de ruedas, y eso también implicaba consumo de energía. No pueden imaginarse a productores sin tractores. El uso del dinero es adictivo. Los fertilizantes de nitrógeno, los herbicidas. Esta mañana se habló de maleza resistente. Francisco dijo que ustedes lo pueden hacer sin maquinaria, porque fíjense qué pasa con la labranza, con la irrigación. Tendríamos que tratar de terminar con esto, pero cuando hablamos de los caracteres transgénicos es distinto, pero son adictivos de alguna manera. Si ustedes tienen un campo, 10.000 hectáreas, y utilizan tractores grandes, compran el nitrógeno, hacen una aplicación personalizada de los productos de la producción de sus cultivos, ¿qué tipo de uso están haciendo? Muchas especies tienen... es una pregunta. Las especies... ¿Qué pasa con las malezas y con las enfermedades? ¿Qué pasa con este tema de las malezas resistencias? Las malezas y las enfermedades es una manera que tiene la naturaleza de agregar diversidad a un sistema que le falta diversidad. Nosotros intencionalmente desarrollamos la resistencia. Nosotros desarrollamos malezas resistentes desde un principio, simplemente para demostrar que la resistencia iba a ocurrir, porque la empresa que lanzó la resistencia o que hablaba de la no resistencia decía que no ocurría. Los esfuerzos de la naturaleza para agregar diversidad pueden ser contrarrestadas agregando una diversidad beneficiosa al sistema. Esto lo dijo Francisco esta mañana también. Este es un estudio de rotación de 2 cultivos. Un colega en Iowa hizo este estudio, y yo también hice mis estudios en un sitio que no tenía, que era con siembra directa, y se hizo otro estudio en un sitio que sí estaba bajo labranza. Y comparamos lo que ocurría de un año a otro. Después de 10 años, cultivamos estos campos de manera uniforme, con trigo de primavera, en el que había remoción de suelos, y con rotación de 2 cultivos, observamos 225 malezas. En la rotación de 4 cultivos también encontramos 44 malezas, en tanto que encontramos 7 en el sitio bajo siembra directa. El control de las malezas es una buena práctica en Tennessee. Nosotros tratamos de mantener la canopea de nuestros cultivos. Si yo tuviese amaranthus resistente en mi suro, cultivaría colza como
cultivo y así no le daría la oportunidad de esa maleza. Este es un campo sin herbicidas. Si bien no tenemos la canopia, si lo hacemos bien, estamos bien. La remoción del suelo con labranza y mala rotación da 225 malezas por metro cuadrado. Bajo siembra directa, una buena rotación, 7 malezas en un metro cuadrado. Representa el 97% del control de las malezas. Algunos expertos en Estados Unidos están recomendando la labranza para controlar las malezas resistentes y labrar más a mayor profundidad. Se habló de esto esta mañana, pero cuando están enterradas no mueren porque vuelven en cuanto puedan emerger. Así que si tienen una máquina vertical, esas semillas van a surgir a la superficie y emerger. Si la labranza fuese buena para eliminar las malezas, todas las malezas de Estados Unidos y Europa habrían desaparecido para hoy. Espero que las traductoras me puedan seguir. La madre naturaleza es oportunista. Si uno tiene un problema, se nos está dando la oportunidad en alguna parte del sistema. La idea es cambiar el sistema. Hay que concentrarse en que haya humedad en el suelo durante la parte seca del año. Por lo general queremos que el suelo esté seco en la parte húmeda del año para que se pueda plantar de manera temprana y en consecuencia terminamos con un suelo seco durante la parte seca del año. Concentrarnos en que el suelo esté refrigerado durante la parte cálida del año. Si nosotros tenemos que el suelo esté sin cobertura, aquí tenemos una temperatura de 43 grados centígrados versus 33 grados centígrados bajo la canopia en el mismo campo. Vean la diferencia. Literalmente una diferencia enorme. En lugar de concentrarnos solamente en calentar el suelo durante la parte fría del año y asegurarnos de que haya cobertura para que esté frío durante la parte cálida del año, así vamos a lograr una buena canopia. La mayoría de las sociedades agrarias en la historia han durado 500 años o menos. Ahora tenemos una mejor capacidad para destruir. En el hemisferio occidental hemos estado con agricultura durante muchísimos años y gran parte de la Argentina se hacía pastoreando con muy poca agricultura, muy pocos cultivos. Cuando el presidente John Kennedy habló sobre las misiones Apolo, terminó diciendo: hacemos estas cosas no porque sean fáciles, sino que las hacemos porque son difíciles, pero deben hacerse. El año 1996 había estado una vez antes. Este era mi segundo viaje a la Argentina. César les puede contar dónde es esto, pero este campo estaba bajo pasturas que rotaba de pastura a cultivos. A la izquierda tenemos un cultivo de cobertura que era vicia y avena fatua, y a la derecha no había cultivo de cobertura. Y aquí mi amigo sostiene un poco de suelo. Tomé esta foto para mostrarles a mis colegas en Estados Unidos qué excelente trabajo de manejo del suelo estaban haciendo los productores argentinos con sus pasturas y su secuencia de cultivos perennes y cultivos de cobertura en rotación. Ahora este es el aspecto del suelo en la Argentina. Tenemos que hacer estas cosas no porque sean fáciles, sino porque son difíciles y debemos hacerlos. ¿Es esto lo que ustedes quieren para legárselos a sus nietos? El mejor momento de haber comenzado este nuevo abordaje de los problemas fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. La falta de conocimiento es un problema. Sabemos que no sabemos lo suficiente acerca del suelo y sus microorganismos, porque no teníamos demasiados microorganismos cuando labrábamos el suelo.
y debemos aprender mucho más acerca de ellos. Pero la falta de conocimiento es un problema, pero la falta de compromiso a la idea de que vamos a dejar de ser sustentables es un gran problema. El pensamiento incremental y la investigación incremental no serán suficientes para abordar los problemas actuales. Simplemente tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Uno no cruza una grieta en 2 pasos. Uno no puede hacer pasitos cuando cruza unas brechas grandes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dwayne. Vamos a empezar a recibir algunas preguntas para el Dr. Beck. Bueno, ahí está. La primera dice: ¿cómo se puede manejar el problema de la lenta mineralización de rastrojos en sistemas de labranza cero en zonas de bajas temperaturas? Nosotros utilizamos el arrancador de nitrógeno en todo nuestro maíz. Colocamos 60 kilogramos por hectárea en maíz bajo riego y posiblemente no vamos a bajar de 30 kilogramos por hectárea y aplicamos a 7 centímetros y medio al costado del maíz y una profundidad de la semilla de maíz. Y eso nos da nitrógeno temprano necesario para el maíz, también azufre, 1/10 tantos kilogramos de azufre por hectárea, y en esa mezcla tenemos nitrógeno, y eso nos va a dar siempre un gran arranque. Cuando queremos que se haya mineralización tardía y tenemos muchas precipitaciones, va a haber lixiviación, así que no queremos que la mineralización se lleve a cabo tempranamente. Es bueno que se lleve a cabo tardíamente, porque es así cuando el maíz lo necesita. Si el nitrógeno está ahí de manera temprana, estamos en problemas. Hacemos lo mismo con el trigo, pero con el trigo vamos a aplicarlo un poco más lejos, porque no queremos tan temprano, porque hay demasiado macullaje. Así que, bueno, duplicamos un poco la distancia entre las 2 hileras de trigo. Es la hora del happy hour, ¿no? Todavía no. Una pregunta tenemos para el Dr. Beck. Dice: a futuro, ¿no cree que las labranzas se harán con tractores eléctricos y no con combustibles fósiles? A mí no me importa si la energía utilizada, cual sea, de todas maneras se destruye el suelo, es demasiado destructora de la manera en que penetra el agua en los microorganismos. No es el costo de la energía el problema, el costo de la labranza en Minnesota no es demasiado alto relacionado con el precio del maíz producido. Eso no está mal. Lo que está ocurriendo es que están deteriorando el suelo. Si continúan, o si Minnesota continúa haciendo lo que está haciendo ahora, no van a quedarse con nada dentro de 100 años. Así que se van a quedar sin nada. El costo de que lleva la labranza no es el problema. Si tienen tractores eléctricos, tienen que sacar la energía de algún lado. Esto que hemos hecho diciendo que no vamos a usar combustibles fósiles para el año 2026, obteniendo electricidad de otro lado, pero eso se produce utilizando carbón, así que vamos a compensar toda la electricidad que terminamos adquiriendo. Básicamente, vamos a ver rápidamente dónde están nuestros verdaderos costos en términos de energía. El combustible, lo interesante que el combustible en la labranza no era tan costoso.
Yo no lo utilizo hace un montón de años, pero no era tan costoso. Y cuando examinamos el combustible tipo diésel utilizado actualmente en comparación con lo que hubiera sucedido en ese mismo establecimiento antes de comenzar la siembra directa y rotación de cultivos, yo hice el cálculo y utilizamos más diésel ahora que lo que solíamos utilizar entonces. La razón es que tenemos que llevar el cultivo al mercado y tenemos tanto más que cosechar y tanto más producto que transportar, así que hay mucho más energía necesario en la cosechadora, trilladora y también en los tractores, que en realidad se utiliza mucho más energía. Nosotros tenemos muchas distancias más que ustedes para llegar al puerto y ese costo se debe a una mayor productividad, pero en cuanto nosotros reintegramos el ganado, ese costo se reduce muchísimo porque todo se vuelve menos costoso. Tenemos otra pregunta. Rubén dice, ¿cuánta comunicación tienen ustedes con el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué tan importante es el apoyo estatal para el sistema que plantea? Bueno, pueden venir mañana para decidir qué es lo que piensan de mi sistema, pero el gobierno en realidad no le importa. Actualmente algunas de las agencias gubernamentales están un poco acompañando nuestros planteos, pero al principio no les importaba nada. El sistema político allí como aquí hace que no les importa. No les importa si es sustentable o no. Lo único que quieren es mantener contentos a sus contribuyentes. Ahora los productores, sin embargo, les gusta lo que estamos haciendo y tenemos mucho apoyo de parte de ellos, y eso es importante a nivel político. Por lo menos dicen que les gusta lo que hacemos. Claro que esto puede cambiar en cualquier momento. Los políticos, en cambio, no cambian, solamente cambian el idioma de alemán a castellano, a inglés, a ruso, pero dicen lo mismo. Hubo muchos políticos mañana, le recuerdo, doctor. ¿Tenemos más preguntas? Sí, es cierto. ¿No tenemos más preguntas? Bueno, me parece que llegó el momento del happy hour, doctor Beck. Muchísimas gracias otra vez, agradecemos al doctor Beck. Thank you very much. Les agradecemos con este aplauso a Dwayne Beck y a Diego Cosentino, y de esta manera entonces finalizamos la actividad de esta segunda jornada